Así que bueno, yo tengo un mensaje en esta mañana para ustedes, eh, que el título en realidad es el mismo texto bíblico, que se titula El Día de las Pequeñeces. Bueno, gracias. El Día de las Pequeñeces. Ustedes saben que no es un mensaje de la Navidad, no es un mensaje de la Navidad, y yo quiero por ahí hacer una mención al final, conectar con la Navidad en algún momento, pero es un mensaje del Antiguo Testamento que nos habla de la importancia de los comienzos modestos. Nos habla de la importancia de aquellas cosas a veces imperceptibles, tímidas, que comienzan en algún momento y nadie las percibe, y cómo Dios las valora, y cómo lo pequeño a los ojos de los hombres es grande a los ojos de Dios. Lo pequeño a los ojos de los hombres es grande ante los ojos de Dios. Y yo soy muy amigo, soy más amigo o me siento más amigable con el Nuevo Testamento que con el Antiguo. Generalmente nos pasa que conecta más con nuestra fe cristiana y conecta más con todo es más comprensible que la lectura del Antiguo Testamento. Naturalmente, del Antiguo Testamento me refiero al libro de los profetas y a otros libros, porque el Salmo 103 que leyó la hermana aquí, mientras la hermana lo estaba leyendo, yo decía, qué inspiración del Espíritu Santo le dio el Señor a David, ¿no?, para escribir ese salmo, ese y todos los salmos, porque si uno escucha atentamente hay tantas verdades y tanta profundidad. Entonces, yo me acuerdo que tuve un profesor hace muchos años que decía, usted cuando lee la Biblia, lea algunos capítulos del Antiguo Testamento, algunos capítulos del Nuevo Testamento, y de postre un salmo y un proverbio, decía siempre, ¿no? Y siempre me quedó grabado, porque realmente los salmos y los proverbios son como esa cosa que uno disfruta, ¿no? Vamos a leer en el libro del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 10. La versión Reina Valera 1960, ¿sí? Lo vamos a leer allí. Bien, si todos tienen este texto, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Yo tengo también el texto, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy buena también. Y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que naturalmente es el mismo sentido. Me gusta más el día de las pequeñeces como expresión, pero me gusta una parte de lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo capítulo 4, verso 10. Y dice así el profeta Zacarías, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en sus manos. Porque el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y la plomada está en sus manos. Entonces, esta historia nos remite a nosotros a una historia de Israel. Y yo quiero compartirlas con ustedes. Voy a hacer un poquito de historia, miren, voy a hacer un poquito de historia, pero ustedes síganme si les gusta. ¿A cuántos les gusta la historia? A ver, levanten la mano. Bueno, está bien que podemos hacer mentiritas piadosas, pero tantas juntas, así, todas juntas, ¿eh? Porque a mí me gusta la historia. Lo que no me gusta es las matemáticas. Esa materia fue un terror para mí siempre. Pero la historia siempre la disfruté, pero yo sé que a muchos no les gusta la historia, no les cuesta la historia. Pero como a esta Temperley le gusta la historia, me voy a relajar para contar la historia. Bien, entonces escuchen. Nabucodonosor invade Jerusalén y destruye el templo de Salomón. Y destruye Jerusalén. Y muere mucha gente. Algo de terror, fue horrible, fue sacrilegio, profanó el templo, destruyó
una de las maravillas del mundo conocido desde entonces, que era el templo que construyó el rey Salomón. Se lleva cautivos de allí de Jerusalén, de lo que era el reino de Judá compuesto por la tribu de Judá y Benjamín, se los lleva para Babilonia, entre ellos algunos príncipes, como Daniel, entre otros, jovencitos. Y estando allí había una profecía de Jeremías que decía que iban a estar 70 años en cautiverio. Ustedes saben que hay otra historia con el reino del norte, el reino llamado Israel con capital en Samaria, que fue saqueada por los asirios y llevada también al exilio, y desaparecieron esas tribus hasta el día de hoy. Lo que no desapareció hasta el día de hoy fue lo del sur, la parte del sur. Es decir, los judíos tenían que ver con Judá, con el reino de Judá. Cuando él se lo lleva 70 años, en ese proceso hay muchos judíos que se afianzaron porque se casaron, tuvieron hijos, tuvieron nietos. 70 años, un buen tiempo, y levantaron sinagogas en Babilonia y se acostumbraron al estilo de vida de Babilonia y hacían sus ceremonias religiosas en Babilonia. Pero hay una voz de Dios, una palabra de Dios que llama al pueblo a regresar, que era el tiempo de volver a Jerusalén. Porque hay una cosa que quiero decir: Dios está en todas partes, eso es verdad. Desde el punto de vista de la teología, Dios es omnipresente, pero Dios no manifiesta su gloria en todas partes. Dios está en todas partes en este momento, pero de una manera muy singular en el culto, en esta mañana aquí. ¿Sí? Dios, de la manera en que está aquí, no está a 4 cuadras, por ejemplo, de aquí. Aquí está porque donde el pueblo le alaba, Dios se hace presente, pero de otra manera. Y Dios está diciendo: yo me muevo a Jerusalén. Y yo entendí que donde Dios se mueve tenemos que ir nosotros. Donde el Espíritu se mueve tenemos que ir detrás del Espíritu. Entonces Dios dice: yo voy a Jerusalén, yo quiero que vengan aquí, que se establezcan aquí. Y un pequeño grupo, un pequeño, muy minúsculo, se hace un primer retorno en el año 538 a.C., teniendo como líder a la cabeza a Zorobabel y un grupo que viene con ellos, incluido algunos sacerdotes. ¿Sí? Después hay un segundo retorno con Esdras, el escriba y el sacerdote, en el año 458 a.C. aproximadamente. Y este grupo viene para restituir la ley. Y hay un tercer grupo que viene aproximadamente en el 444, conteniendo al mando a Nehemías, que se convierte en el gobernador de Judá y que levanta las murallas. Zorobabel viene para construir el templo, Esdras para restablecer la ley del Señor y Nehemías para levantar las murallas de la ciudad. 3 retornos, ¿sí? En 3 retornos. La mayoría quedó en Babilonia. Estos grupos fueron grupos no muy numerosos, especialmente el primero. Y esta es una situación muy particular, porque la escena es que cuando Zorobabel llega, Jerusalén estaba en ruinas. Cuando Zorobabel llega, estaban las ruinas del templo, estaba todo destruido, había lamento. Si había dolor cuando vino Nehemías y que su hermano Hanani fue y le dijo: Jerusalén está sufriendo, las paredes saqueadas. Ya que fue el tercer retorno, imagínense cuando viene Zorobabel, el panorama sombrío de esa ciudad destruida y el templo, esa maravilla totalmente en ruinas. Por eso cuando Zorobabel toma la plomada y la tiene en sus manos, se alegró el corazón del Señor. Lloraron los sacerdotes cuando vieron que se echaban esos cimientos tan modestos comparado con lo que fue la gloria del templo destruido, y vieron cómo se echaban esos cimientos y la plomada en la mano de Zorobabel, que fue el constructor, el director de la obra, y se alegró el corazón del Señor. ¿Cuándo se alegró? En el día de las pequeñeces. Se alegró en un comienzo muy modesto. Se alegró en ese momento insignificante donde nadie se alegra, en ese momento que pasa desapercibido. Se alegró porque alguien dio el paso inicial, porque alguien actuó en fe, porque la plomada estuvo en la mano y dijo: yo me atrevo, lo vamos a hacer. Y cuando se empezaron a echar los cimientos, los sacerdotes veían esa escena y lloraban.
Zorobabel debía comenzar la reconstrucción. No tenía fuerzas, parecía imposible lograrlo. Por eso Dios lo animó a iniciar la obra, a comenzar modestamente, a confiar que lo terminará en el poder del Espíritu Santo. Y esto que estoy diciendo del Espíritu Santo es un tema que va transversal en todo el mensaje, porque unos versículos antes habla Zacarías y le da una palabra a Zorobabel donde le habla del Espíritu Santo. El primer paso no te lleva a destino, pero te moviliza hacia la meta, ¿sí? El primer paso, en un estudio, en un curso. Hoy vimos que se le entregó allí a Keila un certificado de un curso, pero para que ella obtenga ese certificado tuvo que dar un primer paso. ¿Cuántos están estudiando, sí? La secundaria, la primaria, la universidad, ¿sí? Aquí hay manos que se levantan, los muchachos aquí, estudiosos, sale humo. ¿Eh? Qué lindo. Y qué lindo cuando uno empieza, miren, hay algo tan lindo en estudiar o en hacer un emprendimiento laboral o en iniciar cualquier cosa, porque la clave está en terminar. La clave está en terminar. Cuando alguien comienza algo y logra llegar al final, se fortalece la voluntad, se fortalece la fe, uno sale fortalecido, no solo gratificado por haber alcanzado el logro, sino fortalecido de haber llegado a la meta. Qué curioso que cuando en el libro de Nehemías se dice que cuando los que estaban levantando las paredes llegaron a la mitad, recuerden ese texto, ¿no? Dice que cuando llegaron a la mitad de la muralla se desanimaron. Cuando estás emprendiendo algo en la mitad del camino te podés desanimar. Y si es una carrera universitaria, ni te cuento al final lo que significa ya el trabajo de tesis, esos momentos finales, después de cursar tanto. A nosotros nos tocó ministrar con Sonia a una muchacha que está en la Iglesia de Dios, en un momento que estaba casi finalizando la carrera. ¿Vos te acordás del estado depresivo que ella estaba y no podía? Es como que vos estás escalando una montaña, ¿sí? A mí me tocó, yo era un muchacho de 14 años, que tenía una cabellera larga, hermosa, hace muchos años. Ustedes se ríen porque no me conocieron así, pero era un muchacho, una cabeza, una cosa preciosa. Claro, cuando Sonia me conoció así, se imaginan, cayó a mis pies, fue una cosa, no la puedo describir, ¿no? Bueno, ahora esto es lo que el ministerio se llevó, ¿no? Esto es lo que el ministerio se llevó. Pero me acuerdo que a los 14 años hubo una beca que se hizo en la provincia de Buenos Aires, desde La Plata, a través de un cura, un sacerdote católico, con algunos colegios secundarios, y fui becado en la escuela que estaba, ¿no? Yo no sé si fui becado porque tenía buenas notas o porque la directora tuvo una pena de mí, porque me llamó un día a dirección y me dijo, Marulla, usted, dígame, a ver, ¿usted qué conoce? ¿Ha viajado? Sí, le dije, profesora, yo estuve en Punta Lara, le dije. Para mí Punta Lara era haber llegado más o menos a las playas de Miami, ¿se dan cuenta ustedes? Y ella hizo una sonrisa modesta, dijo, pobre, lo vamos a mandar a Bariloche. Sí, claro, yo nunca fui, si era buen promedio, era misericordia. La cuestión que me fui con el grupo y fuimos a Bariloche. Y en eso que fuimos, porque era más una cuestión mochilera, de carpas, de cosas así. Y cuando llegamos, bueno, Bariloche es una cosa impresionante, me quedó grabado esa belleza de ese paisaje tan increíble. Pero me acuerdo cuando escalamos el Cerro López. ¡Ah, Dios mío, qué maravilloso! 14 años. Era una aventura escalar ese cerro. Yo no sé si estoy diciendo, si recordando bien, pero me suena que eran 1.600 metros. Pero por ahí estoy diciendo algo que está... Pero me suena así. Sí, me dicen allí, me dice Alejandro, gran conocedor de la geografía argentina. ¿Sí? 1.600 metros, más o menos. Y entonces cuando estamos llegando, todo bien, todo bien. Cuando faltaban 100 metros para llegar a la olla, que le dicen. La olla, arriba, esto, le dicen la olla porque es algo así, todo lleno de nieve, que cuando llegamos nos tirábamos en la nieve, jugábamos, nos revolcábamos. Pero cuando faltaban 100 metros para llegar, ustedes imagínense que esto es así. Esto es así. Y las piernas, ¿no? En subida, no es en bajada. Entonces cuando faltaban 100 metros era esto, era así, era agarrarnos de los... Esos últimos 100 metros fue una cuestión que no se las puedo contar, vamos, fuerza, fuerza, y el instructor nos animaba, ¿no? Y me quedó siempre grabado esto como una lección de vida, una lección para la vida. Anímate a emprender el viaje. Hay un dicho que dice, si alguien se decidió a emprender el viaje, ya hizo la mitad del recorrido.
Si alguien se decidió a hacer el viaje, ya hizo la mitad del recorrido. Hay que tomar la decisión, hay que dar el paso inicial. Mi énfasis en esta mañana, en este mensaje, que tenemos que dar el puntapié inicial, que tenemos que dar un paso de fe, solamente un paso de fe. Todo lo demás va a ser un respaldo del Espíritu Santo, un respaldo de Dios. Pero Dios no te va a respaldar si no das ese primer paso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es que Dios no lo va a hacer todo por vos a menos que vos te decidas a dar el primer paso. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué hizo Zorobabel? Dio el primer paso, tomó la plomada y dijo, yo lo voy a hacer. Un barco está siempre seguro en la orilla, pero eso no es el propósito para el que se construye, dijo Albert Einstein. ¿Sí? Lo repito, un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que se construye. Comenzá lo que tengas que hacer. Da un paso de fe y vas a recibir la fuerza del Espíritu. Vas a reconstruir todo lo que el enemigo te quitó. Vas a reconstruir todo lo que el diablo te quitó en tu vida y todo lo que el diablo te quitó en tu casa y todo lo que el diablo te quitó en todos estos años. Lo vas a reconstruir. Porque lo que hizo el diablo, para decirlo de alguna manera, a través de Nabucodonosor con Jerusalén, es destruir el templo, es profanar el templo, es llevarse los utensilios más sagrados, es matar a la gente, es destruir un instrumento del enemigo contra el pueblo de Dios. Pero todo lo que él destruyó, Dios te lo va a devolver. Amén. Dios te lo va a devolver si vas a dar ese paso de fe. Dios te va a devolver los años perdidos. Dios te va a devolver las cosas que fueron mal en tu vida. Dios te va a restaurar aquellas cosas de las que te arrepentiste. Vos dijiste, yo fallé aquí, yo fallé allá. Les digo, no para consolarlos, sino porque les digo una verdad universal. Todos fallamos. Todos fracasamos. Todos nos sentimos frustrados en algún momento de la vida. Todos atravesamos situaciones de crisis, todos entramos en algunas tormentas y en algunas las superamos, pero algunas quedamos atrapados en la tormenta. Todos recibimos daños en esta vida, a todos se nos lastima de una manera u otra y nosotros también lastimamos, consciente o inconscientemente. La vida es un aprendizaje constante y en eso tenemos que entender la importancia que vas a reconstruir todo lo que el diablo haya derribado en tu vida, en tu casa. Y también en la iglesia. 70 años de cautiverio y Dios lo llamó a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Dando un mensaje, comencemos por lo espiritual. Pero la lógica de una estratega hubiese sido, no. Primero Nehemías. Y esto se me ocurre ahora, nunca lo dije antes. Se me ocurre ahora cuando mencioné la palabra templo. Miren, yo digo una estratega, no, primero las murallas, vamos a asegurar la ciudad, vamos a protegernos de los enemigos que nos están robando la cosecha y nos están matando gente. Y después haremos todo lo demás. Dios dice, no. Primero el templo, primero la adoración, primero la relación íntima, primero la comunión. Primero la primera prioridad es lo espiritual. Segunda prioridad, la ley del Señor, la palabra de Dios. Intimidad con Dios, palabra de Dios. Tercero, ahora sí, porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuánto decimos amén, sí? Estando en la tierra extraña, Israel se reunía para adorar a Dios, había hecho sinagogas y allí se reunían, pero la voluntad de Dios era que regresaran a Jerusalén. Un pequeño remanente respondió al Señor y regresó según nos cuentan los libros de Esdras y Ageo. Esdras y Ageo nos cuentan este regreso de Zorobabel. La mayoría no estaba dispuesta a pagar el precio, a dejar el estilo de vida en esa tierra extraña, un estilo de vida confortable, evidentemente. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la frase de que hay que salir de nuestra zona de confort. A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. Pero si la zona de confort fue un precio que vos pagaste y te llevó muchos años, ¿por qué vas a renunciar a tu zona de confort si Dios te está bendiciendo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero yo entiendo que salir de la zona de confort es cuando Dios te inquieta y que ves que vos te estás relajando en la zona de confort. Cuando vos llegaste a un punto y decís, ya está, con lo que hice ya está.
¿Para qué me voy a seguir esforzando? ¿Para qué voy a seguir esto? ¿Para qué aquello? Ya está. Como que vos mismo te pones un techo que Dios no te pone. No, ahí sí Dios te va a sacudir, como sacudió a la iglesia primera, y como sacude porque Él no quiere que nosotros nos conformemos. Entonces yo diría que más que salir de la zona de confort, me parece como un axioma mucho más fuerte salir del conformismo. Salir del conformismo. ¿Por qué Zacarías dijo esta palabra? Que se alegró el Señor en el día de las pequeñeces, cuando vio la plomada en la mano de Zorobabel. Cuando vio este modesto comienzo. Porque sabía que el pueblo tendría el respaldo de Dios. Escuchen, Zacarías dijo esta palabra. ¿Se alegrará el corazón del Señor en el día de las pequeñeces? Porque Zacarías sabía que ellos en lo que emprenderían tendrían el respaldo de Dios. Era profeta. Y Dios no hace nada sin revelárselo ante a sus hijos, los profetas, dice la palabra del Señor. Entonces, él era profeta de Dios y él sabía que el pueblo se iba a emprender la construcción del templo, iban a tener todo el respaldo de Dios y del cielo. Eso es maravilloso. Les abro mi corazón en esto. Y Sonia es testigo. Yo comencé a pastorear en el año 82 y me casé en el 87. Pero fuera de esos 5 años de soltero, todo el resto, del 87 a la fecha, caminamos juntos con Sonia. Tenemos ya unos 37 años de casados. Y Sonia es testigo de lo que voy a decir. A lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro ministerio y en medio de nuestros temores y de nuestras inseguridades, que todas las tenemos, hay algo que siempre, nunca se nos borró de la mente, que Dios nos respalda, que nunca nos dejará de respaldar. Esto me lo dijo un pastor hace muchos años, un pastor grande, un pastor mayor, un pastor mentor, como decía Alejandro. Y me dijo esto: Nicolás, nunca te olvides que contás con el respaldo de Dios. Si Dios te llamó, Dios no te va a dejar. Y esa verdad te sostiene en medio de todas las tormentas de la vida. Porque vos te movés en la vida y sabés que en medio de todas tus fragilidades humanas, inseguridades y temores, temor como efecto de la inseguridad, vos sabés que en medio de todo eso siempre contás con el respaldo de Dios, que nunca te va a dejar. ¿Amén? Entonces yo quiero darle esta palabra de ánimo a todos ustedes. Ustedes no desmayen porque ustedes tienen el respaldo de Dios. Cada uno individual, y Dios respalda a la iglesia de Dios de Temperley. Esta es una congregación maravillosa ante los ojos de Dios. Esta es una familia de la fe de personas fieles que Dios ama de manera muy especial. Y Dios siempre los va a respaldar. De aquí salieron pastores, de aquí salieron líderes, de aquí salieron iglesias. Y hasta el día de hoy desde aquí se está pastoreando, se está guiando el distrito. Dios tiene los ojos puestos en esta iglesia y Dios va a respaldar todo lo que ustedes emprendan. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. A pesar de la aparente pequeñez de la empresa, Dios estaba en ella. El respaldo de Dios ha sido aquello que le ha dado seguridad en medio de los temores que tenía el pueblo y de las inseguridades. Los ancianos lloraron al ver el pequeño remanente colocando aquellos insignificantes cimientos. Pienso en Gedeón, ese humilde joven que estaba zarandeando el trigo y que le aparece el ángel del Señor para decirle que el Señor lo había escogido para liberar al pueblo. Era una crisis profunda la que estaba atravesando Israel. Una crisis muy profunda. Era un hombre muy humilde, un muchacho de una tribu insignificante, de un lugar pobre, también una cosa así modesta. Y dice, ¿cómo a mí? Entonces le pidió varias pruebas al Señor para confirmar que Dios lo llamaba. Y Dios le demostró por pruebas que Dios estaba en el asunto. Entonces cuando Gedeón se atrevió tenía que enfrentar a los madianitas, que eran un ejército de más de 100.000 personas.
Él pudo reclutar a 30.000 y Dios le dice, no, son muchos. Otra vez la estrategia humana versus la estrategia de Dios, ¿no? Son muchos. A ver, todos los que tienen un poco de que están inseguros, que tienen temor, que se vuelvan a sus casas. 20.000 se volvieron. Estaban, ¿no? ¿Cómo es el tema, no? ¿Y quién no tiene miedo? Somos 30.000, tenemos que enfrentar un ejército de 100.000. Yo me vuelvo a casa. Arréglense ustedes. Quedaron 10.000. Y dice, bueno, Señor, listo, vamos. Gedeón ya estaba bien. Dice, no, 10.000 es mucho. Señor. Y ustedes saben todo lo que pasó ahí, ¿no? De los que lamen el agua, los que miraban. Bueno, no voy a contar toda esa historia porque se me va a hacer larga y ustedes la habrán escuchado. Para hacerla corta, quedaron 300. Y Dios dijo, suficiente. La lección era, yo les voy a dar la victoria. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, den el paso de fe. Yo les voy a demostrar que yo soy el Señor. Y estos 300 vencieron a más de esos 100.000 que se terminaron matando entre ellos porque les vino como una confusión al escuchar las trompetas. Y era de noche y fue una cosa maravillosa, pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Dios lo que necesita de nosotros es que le creamos. Dios lo que necesita de nosotros es que tengamos fe. Dios no necesita de tus habilidades, de tus capacidades, de tu destreza o de tu inteligencia. Gracias a Dios por la inteligencia que nos dio, gracias por las capacidades que nos dio, gracias por los dones que nos dio, gracias por todos los talentos que nos dio. Pero Dios, si va a hacer algo, lo va a hacer porque Él es Dios y lo puede hacer. Lo que quiere de nosotros es que tengamos fe y que confiemos. Y eso le alegra el corazón al Señor. El Señor se alegra cuando alguien cree en Él. ¿O no se regocijó Jesús cuando vio la fe de ese hombre que dijo, nunca he visto una fe así en Israel? Nosotros lo decimos así, pero en vivo y en directo habrá sido que se regocijó el Señor delante de los discípulos. Nunca he visto una fe como este hombre. ¿Se acuerdan del centurión cuando le dijo, Señor, no hace falta que llegues hasta mi casa? Di la palabra y la híjara, ¿no? Mi hija sanará, sanará. Dijo, no he visto, y no era del pueblo, dijo, no he visto una fe tan grande en Israel. Se regocija el Señor cuando ve la fe, ¿sí? Así que tengamos fe en Dios, no dejemos nunca, porque de esto se trata nuestro cristianismo, de confiar en Dios. No esperes la comodidad de un puente o un bote que te cruce. Si querés ver cambios en tu vida, tendrás que mojarte los pies creyendo que Dios te respaldará. Allí está el Jordán, el río Jordán. Del otro lado, una montaña inexpugnable, una gran montaña que se eleva y arriba de la montaña es la ciudad de Jericó, amurallada. Y Josué de este lado del Jordán, recibiendo la orden de decir, cruzan el Jordán y yo les voy a entregar la tierra de Canaán. Señor, estamos temblando, Señor. Primero, ¿cómo cruzamos el Jordán? Segundo, ¿cómo vamos por las montañas? Tercero, ¿cómo entramos a esa ciudad? Y era el tiempo de la cosecha y el río estaba desbordado por todos lados. ¿Saben lo que es un río descontrolado? Porque cuando el río corre dentro de su cauce, corre libremente, pero cuando un río se desborda, hace desastres. Eso nos da un ejemplo de la libertad cristiana, ¿sí? Yo siempre ilustro lo del río para hablar de la libertad cristiana. Nosotros tenemos libertad, pero esa libertad tiene que estar dentro del cauce de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos dentro del límite que nos establece la palabra del Señor y andamos... Entonces, eso es verdadera libertad y el río corre libre. Cuando nosotros no tenemos parámetros morales, entonces lo que hay es libertinaje. El río estaba desbordado por todas partes, destruyendo todo, se salía por todas partes. Y el Señor da la orden y dice, si ustedes se atreven y ustedes pasan, yo les voy a entregar todo eso. ¿Y quiénes fueron los primeros? Los sacerdotes levíticos. Los sacerdotes levíticos dijeron, sí. Estaban aquí, estaba el pueblo, estaba Josué, estaban todos, estaba el río desbordados, y ellos lo que tuvieron que hacer es esto. Escuchen, miren, ellos hicieron esto. Mojaron sus sandalias
pusieron sus pies en el agua. La conquista se trataba de esto o esto. Lo voy a repetir. La conquista se trataba de esto o esto. Pero entre esto y esto hay mucho. Entre ese movimiento de la pierna para ponerla en el agua, hay mucho. Hay fe, hay decisión, hay determinación, hay un jugársela, hay decir, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Voy a hacer esta carrera, voy a hacer este curso y lo voy a empezar y lo voy a terminar. Voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a conquistar, voy a construir, voy a hacer esto, voy a servir, voy a hacer esto. Sí, voy a hacer. Pero tengo que decir que lo voy a hacer. Entonces se mojaron los pies en ese río desbordado. Y cuando se pusieron los sacerdotes los pies en el agua, se empezaron a amontonar las aguas del norte. Allí daban vueltas y vueltas y se amontonaron. Y las que iban al sur, que desembocaban al mar, todas se amontonaron para allá. Y quedó todo en seco, quedó todo en tierra seca, en poco tiempo, y todo el pueblo pasó. Después viene la conquista, que también es gloriosa. Fe es tomar decisiones confiando en la plena palabra del Señor, es avanzar cuando no hay camino, es creer en Dios a pesar de las circunstancias. Y esto último que estoy diciendo se te puede pasar cuando lo escuchás, porque es algo que lo decimos y vos quizá no le prestás atención. Pero voy a repetir, es creer en Dios a pesar de las circunstancias. Es decir, yo creo en Dios cuando el panorama es sombrío. Yo creo en Dios cuando el panorama es oscuro. Yo creo en Dios cuando todo es difícil, cuando no veo la luz. Ahí es cuando yo creo en Dios. Ahí es cuando yo creo en Dios. Eso es lo que Dios espera. Porque cuando las condiciones son favorables no hace falta la fe. Cuando las condiciones son favorables no hace falta la fe. Cuando las condiciones son favorables se disfruta de eso. Esos son los momentos de felicidad. ¿Sí? La llegada de un hijo. Qué sé yo, tantas cosas lindas de la vida. Esos momentos se disfrutan porque las condiciones son favorables. Por eso en el cielo habrá felicidad para siempre. Porque no habrá nunca más dolor, ni enfermedad, ni nada. Porque las condiciones serán siempre favorables. Pero mientras estamos en esta tierra no será así. Habrá momentos en que las condiciones son favorables, habrá momentos en que habrá que enfrentar las circunstancias. Es mejor un pequeño comienzo sobre un terreno nuevo en el que está Dios que seguir construyendo sobre lo construido en terreno viejo en el que no está Dios. Es mejor el vino nuevo en odres nuevos, dijo Jesús. O sea, lo nuevo de Dios tiene que entrar en algo nuevo, en un escenario nuevo en tu vida. No podían los judíos en Babilonia encontrar lo nuevo de Dios. Para encontrar lo nuevo de Dios, allí estaban practicando una religiosidad rutinaria, sin vida, sin espíritu. Ellos tenían que venir a Jerusalén y experimentar la vida de Dios. Tenían que construir sobre algo nuevo, sobre ese terreno nuevo. No tenía comparación esos cimientos de Zorobabel con la grandeza de Babilonia, pero allí estaba Dios. ¿Sí? Así que los comienzos modestos. Yo me acuerdo, y con esto voy cerrando el pensamiento, la idea, la reflexión. Tuve un profesor en la década del 80, principios de los 80, que seguramente habrá partido con el Señor porque era un hombre muy grande ya, Humberto Collingrish. Humberto Collingrish, americano, fue misionero en México, en algunos otros países en algún país de Centroamérica, no recuerdo en este momento si en Honduras, y en Uruguay y en Argentina. Yo lo tuve como profesor de una materia completa y después una semana entera en un seminario intensivo sobre dones espirituales. El hombre era una eminencia. Y contó algo que me llamó mucho la atención. Dice que él estaba haciendo una campaña en México, una campaña multitudinaria. El profesor estaba predicando y había una multitud. Y dice que cuando estaba predicando en un momento hizo el llamado adelante y pasó mucha gente. Pero en medio de toda esa gente le trajeron a alguien en silla de ruedas, se lo pusieron más adelante de todos allí. Él recuerdo que dijo algo así, estoy tratando de recordar porque estoy hablando de muchos años atrás, así que por ahí falto exactamente, pero el concepto, la idea que me quedó. Algo así como que si no tenés una indicación del Espíritu, una indicación de Dios,
no vas a decirle al que está paralítico que se levante, no lo vas a levantar y decir, dejá tu silla de rueda, venite para acá y vamos, porque vos tenés que tener una indicación de Dios. Algo así es lo que él quiso explicar. Entonces él se puso a orar por la gente, se puso a orar por la gente. Lo curioso es que en medio de ese tiempo de oración, un anciano con dificultades para caminar, de entre los que estaban allí en el auditorio, empezó a caminar hacia la plataforma. No tenía una vestimenta como que era una persona que estaba con ropa muy, muy fina, muy buena, sino una ropa muy humilde, y todo indicaba que era un hombre posiblemente sin ninguna preparación formal. Uno dice, yo digo lo que el profesor comentaba, la cuestión que ese hombre llegó hasta la plataforma y se dirigió directamente a la persona que estaba inválida en la silla de ruedas. Entonces este anciano le oró muy de cerca, le levantó así, le dijo que se agarrara así, se paralizó todo y esta persona se paró y le quitó la silla de ruedas y lo llevó de la mano y esta persona se sanó completamente. Es decir, él nos decía, yo era el predicador, yo era el evangelista, yo era la persona realmente, y está bien, era correcto, era el invitado, era evangelista y tiene sus dos, pero alguien insignificante, alguien por el que nadie podría dar, por eso nunca juzguemos según las apariencias. Nunca juzguemos según las apariencias. Porque cuando vos ves a alguien que sigue, vos no sabés el plan que Dios tiene con esa persona. Entonces, de alguien que nadie le daba 5 pesos, resulta que era el que tenía la unción de Dios para sanar al paralítico. ¿Sí? No que lo sanó el Dios, lo sanó, pero que tenía la unción para hacerlo, el coraje para hacerlo, la fe para hacerlo. No tengas miedo. Dios habló por el mismo profeta Zacarías para decirte y para decirnos a todos en Zacarías 4:6, unos 4 versículos antes de que él se alegró porque vio la plomada, antes de eso Zacarías habla de voz de Dios a través de él y le dice a Zorobabel, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Eso dice Dios habla hoy. Y la Reina Valera sabemos esto, dice el Señor. No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere hacer una obra en esta mañana en cada uno. ¿Cuánto estamos dispuestos a emprender cosas? ¿Sí? Yo estoy medio cansado ya. ¿Sí? Les digo la verdad, y muchas veces con los que son amigos y tengo confianza les digo, la verdad que estoy agotado, quiero tirar la toalla, pero como que me viene el Señor atrás y me dice, para, vamos a hablar, vamos a hablar. Y el Señor cuando dice, vamos a hablar, vos no te queda otra que sabés que se te viene la cosa complicada, vos sabés que se complicó todo y sabés que el Señor nunca va a negociar alguna cosa que tiene que ver con tu comodidad. El Señor siempre te va a querer sacudir. No es que el Señor no quiere que la pasemos bien, que descansemos, que disfrutemos de los lindos momentos de la vida. No quiero poner, porque yo siempre mis énfasis son tan fuertes en la santidad, en el compromiso, en lo que demanda Dios, que por ahí capaz que me olvido decir que hay un montón de cosas que Dios ofrece para la vida y para disfrutar la vida. Tenemos que encontrar el equilibrio, ¿sí? Pero no le vengas a Dios con argumentos que sabés que se caen por su propio peso. ¿Sí? Por su propio peso. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, miren, que se pongan de pie. Y yo ahora puestos de pie, si ustedes están atentos, si tienen un momento espiritual, de intimidad, un momento de profunda intimidad. Yo te quiero leer algo. Presta atención, es cortito. En su mensaje que yo recibí, resulta que hay un hombre, un hermano en la fe que está en Kenia, África, que se empezó a comunicar conmigo hace cosa de un poquito más de un año, tal vez. Él me conoció a través de las redes sociales y solamente se expresa en inglés. Está en Kenia y me manda videos y él hace cosas, trabaja con los niños. Es un hombre joven, es capellán, se llama Denis Ngisa, Gisa sería. Pastor Denis Gisa, capellán. Es un hombre joven, trabaja con los niños y también predica al aire libre y tiene una congregación humilde, se ve el lugar muy humilde y me viene pidiendo que quiere asociarse a la iglesia de Dios. Ya le pedí que me enviara un mail formal y me envió un mail formal. Pero en medio de esta comunicación que estamos teniendo con este pastor de Kenia,
a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, ni él tampoco a mí, un día me mandó un mensaje. Y yo ese mensaje lo traduje al español para poder compartirlo. El mensaje fue para mí, evidentemente, porque él me lo mandó a mí y yo se lo agradecí. Inclina tu rostro y escucha las palabras, tal vez no del todo bien traducidas, pero que dicen así. Cuando alguien te lastima, te hace mal, si sigues pensando en ello, entonces estás dejando que te siga lastimando. No le des tu poder. Tienes que dejarlo ir. Dáselo a Dios. Él vio lo que hicieron. Él vio tus lágrimas y tu dolor. Tiene belleza para esas cenizas. Aquí está la clave. Tienes que soltar las cenizas antes de poder ver la belleza. Es un intercambio. Dios dice, tú me das las cenizas. Deja de pensar en las heridas, las perdonas. Sigue adelante con tu vida y yo te daré la belleza. Haré algo tan grandioso y gratificante que no pensarás nunca más en lo que perdiste. Lo nuevo que Dios tiene para ti, las nuevas personas, la nueva oportunidad, la promoción, la sanación y la influencia serán mejores de lo que jamás hayas soñado. Amado Dios y Padre, amado Señor, hay algo nuevo. Hay algo nuevo que vos tenés para nosotros de manera personal. Nuevos escenarios, algo maravilloso, nuevas personas, nuevas oportunidades. Pero tenemos, Señor, que recibir de vos la sanidad de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros recuerdos. No quedarnos atados a ningún pasado, a ninguna situación. Nosotros no somos eso que vivimos. Nosotros somos esto que tú has hecho. Nuevas criaturas, totalmente nuevas, con escenarios nuevos, con historias nuevas. Lo viejo pasó. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Todas son hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que perseveran en Cristo Jesús. Para los que se congregan, los que leen, los que oran, los que buscan, los que perseveran, los que sirven, los que están en Cristo Jesús, los que están dentro de la voluntad de Cristo. Para ellos las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Señor, todas son hechas nuevas, Señor, y nos viene la imagen del establo y del pesebre en estos días. En estos días donde vos no querés que haya sustitutos con nombres diferentes, con figuras diferentes, con ropas diferentes, con nombres en inglés o en español o en otros idiomas, que vienen para distraer y para desenfocar la mirada del bebé de Belén. Allí está el establo, allí está el pesebre, tan bajito que los niños pueden entrar caminando, pero nosotros los adultos debemos agacharnos para entrar y contemplarte, para doblegar nuestro orgullo, para doblegar nuestra autosuficiencia y para entender que debemos humillarnos delante de aquel ser que nace en Belén para traer la salvación.
Y cuando nadie todavía lo percibía, había modestos comienzos cuando te llevaron José y María al sacerdote Simeón y te tomó en los brazos y él dijo: me alegro, me regocijo, porque he visto la salvación del Señor. Aleluya. Porque mis ojos ven la redención de Israel y mis ojos ven al Salvador. Y allí estaba una viuda que estuvo 7 años casada y quedó viuda. Ella hacía 82 años que era viuda. Y allí estaba ella, todos diciéndole: ha nacido el Salvador, ha nacido el Mesías. Una humilde anciana, una mujer de muchos, quizás más de 100 años o 100 años. Porque llevaba 82 desde su viudez, después de estar 7 años casada. Esta mujer de unos 100 o más años, de 100, estaba allí moviéndose imperceptible entre la gente, anunciando al Salvador. Porque allí, en el día de las pequeñeces, tu nombre será glorificado, Señor. En el día de las pequeñeces. Yo aprendí algo, querida iglesia, y se los digo ahora, y con esto termino. Yo estuve en Yapi, como dijo Alejandro. Yo me fui de Solano, donde recibí a Cristo, a servir a la Yapi. En el año 78 comencé dando clase a los niños. Después fui progresando, coordinando. Después empecé a dar clases de escuela dominical a los adultos. Después dando algún pensamiento en los cultos, visitando a los enfermos, predicando. Después armé el grupo del esfuerzo juvenil en aquellos años. Me pidió el pastor que armara el esfuerzo juvenil, que eran 6 jóvenes que había. Y allí en el año 82 fui puesto como pastor y el anexo fue declarado iglesia. Pero cuando me llamaron para ir a otra iglesia, ya estaba casado con Sonia. Yo dije dentro mío: Señor, pensé que nadie me estaba mirando. Pensé que nadie me estaba mirando. Porque allí, en aquel lugar humilde, yo estaba sirviendo y estaba contento, esforzándome en lo que estaba haciendo. Pero resulta que cuando nadie te ve, Dios te ve. Cuando nadie te ve, o cuando pensás que nadie te ve, Dios te está viendo. No hace falta que lo publiques, no hace falta que lo digas, no hace falta que hagas mención de nada. Haz lo que tengas que hacer. Hacelo con humildad. Hacelo para Dios. Porque Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Como Dios vio a Zorobabel. Como Dios vio al sacerdote Simeón. Como Dios vio a la viuda Ana. Como Dios vio a esos sacerdotes levíticos humildes allí, mojándose los pies en el río Jordán. Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. Dios te ve. Y Dios te bendice. Yo suelto en esta mañana una palabra de bendición sobre la iglesia de Dios de Temperley. Bendecí a esta iglesia, Señor, a las familias que la componen, a los jóvenes en especial, Señor, muy en especial a los jóvenes, muy en especial oro por los jóvenes, los adolescentes y los niños de esta iglesia, que son el futuro de esta congregación y el futuro de Temperley y el futuro de donde saldrán muchos para servirte. De aquí saldrán pastores y misioneros. Oh Dios mío, yo profetizo sobre esta iglesia cosas maravillosas que vos seguirás haciendo a lo largo del tiempo. Gracias por la vida del pastor César, que ha sido nuestro mentor, Señor, y lo sigue siendo, que nos ha instruido, nos ha formado, nos ha afirmado en la fe tantas veces. Sostenerlo, visitarlo, fortalecerlo. Bendecía a su esposa, nuestra querida hermana Lía. Bendecía a sus hijos. Bendecía a Martín de manera especial, a su esposa. Señor, que te están sirviendo junto con el grupo pastoral, con Alejandro, con su esposa, con Germán, con su esposa, con Leo, con su esposa. Estos 4 matrimonios preciosos. Llenalos del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia. A todo el equipo que los acompaña, a todos los líderes en las diferentes áreas. Oh Señor, derrama de tu Espíritu sobre este lugar. Entonces vino palabra de Dios a Zacarías para Zorobabel diciendo: no es con ejército, no es con espada, no es con tu fuerza, es con mi Espíritu, dice el Señor, es con mi Espíritu. Solo con el Espíritu de Dios, solo con el Espíritu de Dios.
solamente debemos dar ese paso inicial, solamente debemos dar ese paso de fe, solamente debemos creer al Señor y el Señor te va a respaldar siempre, siempre, siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en esta mañana. Que la paz de Dios sea en tu casa, que la bendición de Dios sea en este día, que tengas una semana llena de bendiciones. Los amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.